y que tiene monopolio de la coacción. Repito, el Estado es una entidad territorial en donde ciertas personas están al mando de otras y en donde se verifica el monopolio de la coacción, es decir, hay una sola fuerza coactiva legitimada, que estas personas, las pocas, las que están arriba, ejercen sobre los demás, y por otro lado, el Estado sería el que además es autónomo en una cantidad de cuestiones, o reservadas, o si se quiere, es autónomo para resolver conflictos. Ahí. Pero ¿qué es un Estado? Entonces después, bueno, surgen una cantidad de controversias que son inevitables y que aparecen más que nada entre el siglo XIX y el siglo XX. Pero el punto mío es que todo mi relato y toda la organización de la bibliografía de la teoría del Estado, de la ciencia política, en parte, ¿no?, tiene esta tendencia que voy a llamar decisionista, es decir, formalista, en donde define el Estado como el que tiene la capacidad de decisión. Por la pandemia del COVID-19, por la deuda externa, sobre la deuda externa o sobre lo que sea. Entonces, el Estado es casi como el derecho, se define formalmente y se supone que formado el Estado, dentro del Estado se resolverá si decidimos o no decidimos sobre la deuda externa, o si decidimos o no decidimos sobre el COVID. No sé si me entienden, sobre el COVID dije. ¿Qué significa esto? Tenemos un Estado que tiene monopolio de la fuerza y autonomía frente a otras unidades internas para tomar resoluciones. Ahora, ¿qué resoluciones? Depende del momento, si se quiere, o depende de algún tipo de proceso democrático o autocrático que determine qué decisiones toma. Les doy un ejemplo. Hay un Estado argentino perfectamente funcionando. Bueno, acá no funciona bien. Más o menos funcionando. Un Estado argentino funcionando. Ahora, en ese Estado hay una decisión que tomar. ¿Cuál es el contenido de la decisión? Ya sabemos que el Estado puede tomar la decisión. Y cuando el Estado diga es esto, es esto. Ahora, ¿cuál es el contenido de la decisión con respecto al COVID? El contenido de la decisión del COVID es: o hacemos una gran cuarentena, o no hacemos una gran cuarentena y dejamos que la economía siga funcionando, produciendo riqueza, produciendo menos pobreza, y el contenido de la decisión no forma parte de la definición de Estado. La definición de Estado, como la he dado en todos los demás videos, y como se la van a dar los libros, tiene ese carácter decisionista. El Estado es el que toma las últimas decisiones. Es el dónde, es el lugar jurídico en donde, o político, qué sé yo, decisional, en donde se toman las últimas decisiones, las decisiones últimas. Ahora, ¿son decisiones sanitarias? Algunos van a decir que no y otros van a decir que sí. Y algunos van a decir que la decisión sanitaria debe tomarse, pero debe tomarse con este alcance, es decir, 5, 10, 15 días de pandemia, de cuarentena, pero no 20. Hay algo ominoso, hay algo, ¿no?, en el discurso del Estado, la ideología del Estado, lo que la idea de que vivimos en un Estado nos hace pensar, y el discurso de la ciencia política que lo reproduce, lo refleja, refleja su semiosis, refleja su autorreferencialidad, refleja su autoimagen, en donde pareciera que el Estado puede hacer todo, pero no sabemos exactamente. Tiene tanta libertad y tanto poder que puede hacer todo, que no hace falta hacer una lista de lo que puede hacer. ¿Se dan cuenta? Si yo soy tan poderoso, por ejemplo, como docente a cargo de esta comisión,
que puedo hacer todo, no hace falta preguntar qué puedo hacer. Se va a entender que si voy a dar clase, es porque voy a dar clase y tiene que escucharla. Si digo que tomo examen, es que lo van a tomar, lo van a rendir. Si digo que vamos a jugar a los naipes, vamos a jugar a los naipes. Si no voy a clase, también, porque el que tiene la facultad de hacer todo, dentro del todo está incluido la facultad de no hacer nada. Bueno, el Estado, es decir, esto hace al carácter de la política en la modernidad. Aristóteles se hubiera quedado corto en la definición de lo que es un Estado, tal vez, pero le hubiera puesto algo así como una finalidad. No una finalidad en el sentido de beneficiar ciertos grupos o ciertas ideologías, de seguir ciertas ideologías, pero sí una finalidad que iba a explicar en términos naturales. Y bueno, mire, el Estado está para vivir de alguna manera, para vivir como seres humanos, etc. Para vivir como ciudadanos, para vivir como griegos, para vivir como personas buenas, para ser virtuosos, etc. Eso es precisamente lo que le falta a la definición de Estado, como se desarrolla por los teóricos del Estado absoluto, Bodino, Hobbes, Althusius, por los teóricos del Estado liberal, Locke, Montesquieu, por esa vuelta un poco al Estado absoluto que significa Rousseau. Y la cuestión, el único que toma un poco la cuestión aristotélica, la cuestión del mundo griego, es Hegel. Hegel es el que va a decir para qué existe el Estado. Y Hegel entonces, lamentablemente, se le identifica como el que le dio demasiado contenido a la noción de Estado y se lo critica por eso. Pero ojalá que hayan entendido esta coda de los videos, que prácticamente el pensamiento político que acompaña la formación del Estado en los siglos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y tal vez XIX, es un pensamiento político que le dice lo que es el Estado: una supremacía, un monopolio de esto y un monopolio de aquello, coacción, autonomía para resolver cuestiones, pero no se juega en cuanto a las cuestiones, quedan abiertas. Y el contenido de eso, supongo que tendrá que ser dado por un debate democrático. Pero quería que piensen, que el relato, y lo van a encontrar en cualquier libro, yo no soy un genio, se lo va a decir Matías mejor, que está más preparado, más joven, está más cerca de sus libros, no se le está yendo la memoria, pero les va a decir lo mismo. Les va a decir: el Estado es decisión, o por lo menos el Estado, como surge de los primeros teóricos del Estado, es decisión. Bueno, a lo mejor esto abre un debate, a lo mejor Matías piensa que no, pero para mí es decisión por lo menos hasta Rousseau. A lo mejor Locke, Kant son una objeción al decisionismo y Hegel sea una propuesta en contra del decisionismo. Bueno, lo dejamos ahí, esto un poco también como anticipo para la parte de historia del pensamiento.